Buen domingo 5 de julio, domingo de Santa Cena. Queremos compartir primero la palabra y para esto quiero convocarlos a un texto que se encuentra en la segunda epístola de Timoteos, en el capítulo 1, verso 3 al 11. Quiero dar lectura. La Biblia dice así: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo en memoria de ti en mis oraciones noche y día, anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús, el Cristo, antes de los tiempos eternos, pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador Jesús, el Cristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Amén. Y en esta mañana quiero que reflexionemos a partir de esta oración de Pablo y los consejos que le da a Timoteo. Quien está hablando o quien está escribiendo en este caso esta epístola, quien está tratando de darle consejo a un joven pastor, es un hombre que ya ha prácticamente terminado su carrera, es un hombre que ha transitado el servicio al Señor y lo deja bien en claro, ¿no? De que él es una persona que sirve al Señor, una persona que ha sido constituido, como dice el verso 11, como apóstol, predicador, maestro para la iglesia, con lo cual el consejo no viene de un inexperto, sino de una persona que de verdad ya ha dado testimonio de frutos de servicio en el Señor. Y por lo tanto, cuando uno está enfrente a este tipo de personas que han recorrido ya un camino, que han dado evidencia de su consagración al Señor y de los frutos que ha recogido por su servicio, uno tiene que prestar mucha atención a las palabras. Y lo primero que quiero hacer mención es que Pablo va a aconsejar a partir de su experiencia. Y la experiencia que Pablo tiene no solo es una experiencia de servicio y de servicio sufrido al Señor, y para esto uno debería remontarse a otras epístolas donde Pablo da algún catálogo de todas sus peripecias que ha pasado al servicio del Señor, sino también una persona que tiene comunión íntima con el Señor, porque estos dos elementos de alguna manera son los elementos que caracterizan a una persona que quiere servir. El servicio que no es fruto de la comunión con Dios es obra humana. Entonces, Pablo dice: oro por vos, Timoteo, noche y día. Y esto nos habla de que Pablo es un hombre de oración, un hombre que tiene comunión intensa con el Señor, tiene experiencias en esa comunión con el Señor, tanto que en la segunda de Corintios dice que fue arrebatado al tercer cielo. Es decir, es un hombre que tiene una profunda e intensa comunión con el Señor por el Espíritu Santo, y que además sirve al Señor. Y estos son dos elementos importantes en la vida
de todo cristiano que quiere servir al Señor. Si nuestro servicio no es el resultado de nuestro tiempo de comunión con Dios, de nuestra búsqueda de Él, se vuelve esfuerzo humano. Y los esfuerzos humanos dan resultados humanos. Y Pablo tenía frutos de una obra llevada en el poder del Espíritu Santo, como lo dice en el verso 9. Es decir, él ha servido al Señor y ha padecido por el Evangelio, pero lo ha hecho por la gracia que ha recibido de Jesús. Y este es el apóstol que ahora va a dar el consejo. ¿Sí? Nadie puede dar un consejo en el Señor si primero no lo ha experimentado en su propia vida, si su vida no da testimonio de esto. Y lo que dice Pablo es que ora por Timoteo y que lo recuerda. Pero lo segundo importante que me parece en este texto resaltar es que Pablo da testimonio de que Timoteo tiene una fe no fingida. Y esto es importante resaltarlo porque parece que en ese tiempo también había gente que podía fingir la fe, ¿no? Y uno puede retrotraerse al Nuevo Testamento y podríamos decir que Judas Iscariotes tenía una fe fingida, que Ananías y Zafira tuvieron una fe fingida, y que en muchos lugares, ¿no? Simón, el mago que quiso comprar el don del Espíritu Santo, tendría una fe fingida. Entonces, es interesante entender que a lo largo de la historia siempre ha habido gente que finge la fe, es decir, que tiene lenguaje cristiano, habla cristianamente, vive en apariencia cristianamente, pero en realidad es fingido. Y yo pensaba, ¿no? Esto de lo fingido versus la fe genuina, porque Pablo dice, Timoteo tiene una fe no fingida, es decir, tiene una fe genuina en Jesús. ¿Cómo uno diferencia lo fingido de lo real? Yo pensaba cuando me tocó trabajar de cajero, ¿no? Sí, cómo uno aprende a identificar un billete falso cuando está en contacto con los billetes genuinos. Sí, al tacto el billete falso no es igual que el genuino. Y luego, por si las dudas, había una maquinita donde uno lo ponía y terminaba de corroborar si el billete era genuino o era falso. Y nosotros no tenemos una maquinita para fijarnos si la fe es fingida o no fingida. Pero si al estar en contactos con las personas, si al compartir el caminar con las personas, uno aprende a diferenciar cuál es la persona que de verdad tiene una fe genuina y cuál es la persona que tiene una fe fingida. Y qué importante es entender que Timoteo era una persona que tenía una fe genuina en Jesús y que esa fe había estado en su madre y en su abuela. Qué importante a veces, ¿no? Tener padres, abuelos que nos puedan instruir en el camino. Y esto es un bonus track, si usted quiere, no es parte del tema del sermón, pero qué importante es, si sos abuelo, tener un testimonio para tus nietos, si sos padre, un testimonio para tus hijos. Y lo importante es que la fe de Timoteo era una fe no fingida. Y yo creo que este es un tiempo donde muchos que tienen fe fingida van a alargar, a soltar, porque uno no se puede sostener en el camino del Señor ni en el servicio con una fe fingida. Tarde o temprano la fe fingida se diluye y la persona no persevera. Pero los que han perseverado, los que tienen una fe que es el fruto del encuentro con Jesús, porque esto Pablo lo deja bien claro en el versículo 9. Nosotros tenemos una fe porque el Señor nos ha dado gracia, hemos tenido un encuentro con el Señor
que ha cambiado el curso de nuestra vida, y eso es lo que hace que nuestra fe no sea fingida, que sea una fe genuina, que está descansando en el contacto con el Señor, en la comunión con Cristo, en el caminar diario con el Señor. Cuando hay una fe no fingida, mi amado hermano, toda nuestra vida es un caminar permanente con el Señor. Y lo que está haciendo falta en este tiempo es personas con fe no fingida. Yo creo que los que tienen una fe fingida son religiosos, y los religiosos no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos caminar con el Señor para que nuestra fe sea una fe genuina, una fe que esté basada en el Señor. ¿Y cómo uno se da cuenta de esto? Porque el diario vivir es un vivir con Cristo y para Cristo. Y esta es la diferencia entre la fe y la religión. La religión te enseña a cumplir con ciertas normas y con ciertos ritos, creyendo que en ese cumplimiento está tu salvación. La fe es el caminar diario con el Señor, descansando en que Él es el Salvador y que nuestra vida está segura en Él. Ahora, este diario caminar con Cristo incluye que todos tus actos, desde que te levantás hasta que te acostás, estén de alguna manera sazonados por la gracia de Cristo, porque tu corazón está rendido a Cristo. Y este era Timoteo, un joven pastor que estaba al frente de una iglesia y que Pablo da testimonio y dice: estoy persuadido de que tiene una fe no fingida, la misma que habitó en su madre y en su abuela. Porque evidentemente Timoteo era una persona que estaba rendida al Señor. Sin embargo, esta persona rendida parece que tenía una timidez tan profunda que a veces le jugaba en contra en su ministerio. Y entonces Pablo le da un consejo. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en tu vida. Y en esta mañana, a la comunión con el Señor, al servicio al Señor, a la fe no fingida, quiero que le sumemos esta posibilidad de poder nosotros tener presentes y en cuenta que somos responsables de avivar el fuego del don que está en nosotros. ¿Y qué te quiero decir con esto, querido hermano, querida hermana que nos estás oyendo en esta mañana? Que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, que caminamos con el Señor, que servimos al Señor, hemos recibido de parte de Dios un don, una gracia, algo que nos posiciona de alguna manera en el cuerpo de Cristo. Algunos, como en el caso de Pablo, recibieron el don de apóstol, de predicador, de maestro. Otros han recibido el don de músicos, otros han recibido el don de administrar, otros han recibido el don de visitar, de atender a los necesitados, de hacer misericordia. Tantas multiplicidad de dones que Dios derrama en el cuerpo para que el cuerpo funcione como cuerpo. Ahora, algunos creen que porque recibieron ese don ya está, listo. Ahora lo que tengo que hacer es usarlo. Yo quiero que vos entiendas que Dios nos hace responsables de ir un poquito más allá. Pablo le dice a Timoteo: mirá, Timoteo, yo estoy persuadido que tenés una fe genuina. Y estoy persuadido de que Dios te ha dado un don. Pero sos responsable de hacer crecer el don mediante decisión y acciones que son tu responsabilidad. Todo lo que alguna vez hemos hecho un asado
o hemos visto hacer un asado, hemos visto cómo muchas veces la gente con distintos medios trata de avivar un fuego y agarra un cartón o agarra un diario o agarra algún elemento y empieza a agitar para generar viento y que el fuego cobre fuerza y no se apague. Y esa es una acción concreta que nos toca a cada uno de nosotros. Los que hemos recibido un don somos responsables de hacer crecer ese don y de compartirlo con los demás. Quiero decirte dos cosas. Si Dios te ha dado un don para predicar la palabra, pues tenés que aprender la palabra. Si Dios te ha dado un don para la música, tenés que estudiar música. Si Dios te ha dado un don para la visitación, tenés que prepararte. Si Dios te ha dado un don para la administración, tenés que prepararte. Porque hacer crecer el don que Dios te ha dado, en una parte es tu propia responsabilidad. Es tu propia decisión y tu propia acción lo que hace que ese don de parte de Dios crezca y después sea fructífero. Y segundo, ese don se te ha dado para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia. En otras palabras, la razón de que en tu persona haya un don de Dios no sos vos mismo, sino los otros, a los cuales Dios te manda a edificar, a bendecir, a ministrar. Pablo, como don de Dios, fue un don fructífero porque bendijo a toda la gentilidad y levantó discípulos y levantó pastores y fundó iglesias y su vida fue un don de Dios que benefició a un montón de personas. Ahora está tratando de enseñarle a su hijo algo parecido. Mira, mi amado hermano, si vos tenés una fe no fingida, Dios te ha dado un don y es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad avivar el fuego de ese don, hacer crecer ese don y administrarlo para la edificación de la iglesia y para darle gloria a Dios. Y si te toca que estás un poco tímido, un poco retraído, como aparentemente este muchacho joven Timoteo parece que era un poco tímido, un poco retraído, le costaba un poco relacionarse con las personas, Pablo le da un consejo. Mira, Timoteo, avivá el fuego de ese don y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y en esta mañana te quiero decir que Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que retrocedas, ni te ha dado espíritu de cobardía para que estés encerrado en temor y no hagas crecer tu don ni lo compartas con otros. Dios no te ha dado espíritu de cobardía para mantenerte en un estado de comodidad retraído, sino que Dios te ha dado espíritu de poder, para que venzas toda timidez, para que venzas toda vergüenza, para que venzas toda esa incapacidad humana que por ahí te retrae y te cierra. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que está en tu vida, la gracia del Señor que ha sido derramada en tu vida, cobran ánimo y fuerza en el poder del Espíritu para hacer de tu don un don útil para la iglesia y útil para las personas. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor. Es decir, no hay un motor más fuerte para servir en la iglesia que el amor. Que el amor que es el fruto de la comunión con el Señor, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue entregado. Es decir, si el Espíritu Santo está en tu vida y es el mismo Espíritu que te ha dado don y que te ha dado poder, ese Espíritu que te da amor no solo por el Señor, sino amor por las personas,
compasión por las personas. Es un tiempo, mi amado hermano, para tener misericordia de otros. Y ese amor y esa misericordia se tienen que evidenciar en actos concretos. La iglesia tiene que superar el discurso vacío y tiene que aprender que el amor se manifiesta en actos concretos. Cuando el Señor está en tu vida, cuando el don de Dios está avivado, cuando vos caminás en el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que te derrama amor y ese motor está en vos, tarde o temprano hay evidencias de actos concretos. Entonces verás un necesitado y aprenderás a extender la mano. Verás un hambriento y extenderás un plato de comida. Verás un desnudo y entregarás una cobija. Verás una persona triste y serás un elemento de consolación, porque el Espíritu de Dios te habrá dado amor y con ese amor aprenderás a servir. Y segundo o tercero, Dios te ha dado también dominio propio. Es decir, Dios te ha dado libertad por el Espíritu Santo para que vos tengas decisiones libres que estén dentro de la voluntad del Señor. ¿Todo esto por qué? Porque el verso 8 te dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y en este tiempo de cuarentena, cuando los templos están cerrados, nuestro ministerio no está cerrado, nuestro corazón no está cerrado, nuestro servicio no está cerrado. Tenemos que seguir dando testimonio del Señor. A los que ya son cristianos y a los que no lo son, porque ¿cómo ganaremos personas si no aprendemos a darle testimonio del amor de Dios a los que no conocen al Señor? Creo que este es un tiempo importante para que nosotros, por la comunión con el Espíritu, aprendamos a avivar ese fuego del don que está en nosotros. Seamos llenos de poder y llenos de amor para dar testimonio. Porque este fue el consejo de un hombre que había transitado en el ministerio cristiano y que había sido de bendición para todo el mundo conocido. Este es el mismo hombre que yo iba a decir: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y ahora te está dando este consejo. Tú que tienes una fe no fingida, aviva el fuego del don que hay en ti. Llénate del poder de Dios. Llénate del amor de Dios. Ten dominio propio y da testimonio del Señor para bendición de otros. Que el Señor en este tiempo bendiga tu vida. Que el Señor te dé gracia. Que la gracia de Jesucristo esté sobre tu vida. Que el poder de Dios esté sobre tu vida. Para que el fruto sea visible. Y para que seas uno que aprende a dar testimonio del Señor. Y a servir con amor a otros. Que el Señor te bendiga. Queremos orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que viene a nuestra vida en este tiempo. Un tiempo tan diferente y donde nuestra vida de alguna manera ha sido modificada a la fuerza. Pero Señor, en medio de este tiempo tú sigues estando presente en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú un día nos tomaste, como tomaste a Pablo, nos has tomado a nosotros y hemos experimentado tu gracia. Señor, nadie nos ha contado, lo hemos palpado nosotros mismos. Y eso nos hace tener una fe no fingida, Señor.
Pero en esta mañana venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que tú nos des las fuerzas y la gracia de poder avivar el don que está en nosotros. Señor, yo te ruego en esta mañana que todo aquel que ha recibido un don de tu parte, Señor, sea responsable de hacerlo crecer y de ministrarlo en amor a tu iglesia. Señor, anima a los hermanos que están detenidos por la vergüenza, por la timidez. Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino que toda cobardía en esta mañana cae por tierra. Señor, tú nos has dado espíritu de poder. El poder de tu espíritu está en nosotros. Señor, levanta a cada hermano, a cada hermana. Dale ese poder que afirma la voluntad en tu perfecta voluntad, Señor. Y dale la gracia de ser llenos de tu amor, porque tu espíritu está en ellos. Y Señor, ayúdanos en este tiempo a seguir dando testimonio de tu evangelio, a seguir dando testimonio de tu persona. Señor, tantos que aún todavía no te conocen puedan conocerte, Señor, por medio de nuestro testimonio. Ayúdanos en este tiempo, danos gracia. Bendice cada hogar, Señor. Bendice en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Señor, te bendiga en este domingo. Queremos compartir la cena del Señor y queremos dar lectura a la palabra que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 11 verso 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebéis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Amén. Y la palabra dice que tomó el pan y lo partió y dio gracias. Y vamos a dar gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue partido como ha sido partido este pan en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, nosotros al participar de este pan, Señor, entendemos que somos parte de tu cuerpo. Entendemos que te pertenecemos, Señor. Y queremos orar para que este pan sea pan de comunión contigo y de comunión con los hermanos. Señor, que en el nombre de Jesús, al participar del pan, toda diferencia sea dejada de lado. Señor, porque te amamos a ti y aprendemos a amar a los hermanos. Bendice con este pan, sana a los enfermos, levanta al que está caído, restaura, Señor, al que necesita ser restaurado, consuela al que está triste. Señor, este pan sea pan de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Participe del pan y que el Señor le bendiga. La Biblia dice que después de haber cenado tomó la copa. Señor, en esta mañana, esta copa
Es la copa del nuevo pacto sellada en tu sangre. Esa sangre que nos hace limpio de todo pecado y que nos permite tener comunión con tu Espíritu, Señor. Que al beber esta copa, Señor, renovemos nuestro pacto contigo y permitamos que tu Espíritu Santo nos siga santificando. Caigan los pecados, Señor, y en el nombre de Jesús, tu gracia nos haga una iglesia limpia y sin manchas. Señor, que al beber esta copa, tu presencia esté con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Participe de la copa y que el Señor le bendiga. Señor, te damos gracias por este tiempo de comunión contigo y de comunión con los hermanos. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen domingo y que el Señor bendiga tu vida. Toda tu familia sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén.